Vamos a empezar a experimentar con tipografía de movimiento. Vamos a saltar a After Effects para realizar un ejercicio basado en una técnica muy básica, muy sencilla, pero que nos va a dar un resultado súper atractivo. Vamos a ello. Vamos a hacer esta animación que vemos las palabras happy y sad y tenemos aquí el smiley y sadly. Vamos directamente a After Effects, vamos a crear una composición nueva. En este caso vamos a asumir que queremos sacar esto para un formato cuadrado, como puede ser Instagram. Ponemos 1080 x 1080 y aquí lo vamos a poner en 25 frames por segundo. Vamos a darle una duración de, por ejemplo, 12 segundos, que esto sabéis que todos estos parámetros o todos estos detalles los podemos cambiar a posteriori. Entonces ya el diseño que he planteado, la idea que tengo aquí, y sería algo así como que el happy y el sad van girando y cuando el sad está arriba, este smiley se convierte en un personaje tristón y cuando el happy está arriba, el smiley pues sonríe como debe ser siempre en un smiley. Tan sencillo como eso. Me voy a importar este archivo de Illustrator, el cual tengo separado en capas el texto y el propio smiley, que sería el gráfico, y poco más. Entonces me vengo aquí, en mi carpeta de footage voy a importar directamente File, Import File, el archivo de Illustrator. Lo selecciono y a la hora de importar sí que es importante que siempre entre las dos opciones que tenéis, Footage y Composition, siempre cuando necesitéis tener las capas disponibles, siempre tenéis que importarlo como Composition. Le damos a OK y veréis que os crea una carpeta con las capas y la propia composición con todo tal cual estaba en el archivo de Illustrator. Lo siguiente que hacemos es, nos vamos a nuestra composición aquí, Happy Sad, y nos vamos a ir directamente al timeline, lo que es el gráfico del smiley. Vamos a bajar esta capa también, que vamos a utilizar directamente como referencia. Yo creo que le vamos a cambiar el color a esta capa. Vamos a venirnos aquí a Efecto, Generate Fill. De este modo voy a diferenciar la capa que voy a crear encima con texto nativo creado en After Effects de esta de aquí, que es simplemente una referencia. De hecho, si no queréis que salga en el render por error, podéis incluso, le dais al botón derecho y convertirlo en un guide layer, con lo cual a la hora de hacer el render nunca se os renderizará esta capa que estáis utilizando solo como referencia. Escribimos aquí happy, sad, luego haremos el ajuste fino y demás. En este caso yo no sé si utilizar la tipografía que había planteado o voy a utilizar esta que es la vórtice. Bueno, voy a utilizar esta que ahora mismo me está gustando bastante. Vamos a darle cancha, vamos a darle tamaño al cuerpo de la letra y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a seleccionar aquí el círculo. Con la capa seleccionada voy a dibujar un círculo siempre con mayúsculas pulsado para que sea un círculo perfecto. No os asustéis porque ahora parezca que estamos haciendo una máscara, porque ahora lo que vamos a hacer después es decirle que esto no funciona como una máscara sino como un trazado a través del que se escribe nuestro texto. Otra cosa que vamos a hacer es centrarlo perfectamente. Podemos utilizar por ejemplo esta opción de aquí que veis en este desplegable, que es el Title Action Save, ¿vale? Lo voy a volver a desplegar. Clicamos dos veces en la máscara y lo voy a colocar centrado, teniendo como referencia estos cuadrados. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a ocultarlo. Me voy a dar un poco más de sitio aquí. Como veis, hay una opción que es Fit. En el caso de que la tenga seleccionada, yo cuando juego o cuando toco los tamaños del área del timeline y del área de la previsualización, se adapta automáticamente. Ahora vamos a los controles, abrimos texto, Path Options y en Path, que por defecto está en Known, le decimos que Mask One. En este caso Mask One era nuestro trazado circular que hemos generado a través de la forma preseteada que tenemos aquí y ya lo tenemos. Voy a apagar la capa de referencia porque me gusta a veces salirme un poco del boceto que he creado, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Clico dos veces, con lo cual me sale directamente en la barra de herramientas, se me selecciona la herramienta de texto. Voy a clicar aquí en medio y voy a ir dando espacios hasta que esto más o menos esté como a mí me interesa. Y voy a empezar a tocar también algunos controles tipográficos que tengo en After Effects. Voy a abrir un poco el tracking, ¿vale? La distancia entre caracteres, y os voy a enseñar un truquito muy útil. Si yo selecciono, por ejemplo, me coloco aquí entre las dos P's con Alt u Option en Mac y las flechas, los cursores de un lado y del otro, flecha derecha y flecha izquierda,
siempre con Alt u Option pulsado, digamos que toco el kerning. O sea, yo lo que hago siempre es, con todo el texto seleccionado, toco aquí el tracking, que es la distancia entre todos los caracteres, y después, cuando no quedo contento con el kerning o la distancia entre dos caracteres, selecciono con la herramienta de texto, pulso Alt y clico la flecha para un lado o cursor a un lado y cursor al otro. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a desplegar aquí y nos vamos a ir a los controles que tengo en la capa de texto, en Path Options. Recordad que tengo aquí una opción que es First Margin y Last Margin. Vamos a tocarlos porque de esta manera también puedo resituar, por así decirlo, o hacer correr o hacer que nuestro texto se desplace a través del trazado, tanto con uno como con el otro. En este caso, de hecho lo vamos a animar con esto, podéis utilizar el que más rabia os dé. El efecto es muy similar. En este caso, que es un trazado cerrado. Voy a empezar poniendo el happy arriba. Lo siguiente que hay que hacer es ir haciendo un ajuste fino para que realmente esto esté enfrentado. Otra cosa que voy a hacer que no me gusta es ajustar un poco el diseño porque aquí arriba digamos que hay poco espacio y abajo hay mucho espacio. Entonces selecciono la capa, le doy a la V para coger el cursor y lo voy a mover un poquito para arriba a ojo y voy a seguir haciendo la prueba de cómo quedaría animado. Así más o menos, la verdad es que me gusta bastante. Quizá le voy a dar un poquito más de espacio aún arriba y lo voy a volver a colocar para que realmente esto esté alineado. Voy a hacer una cosa, voy a sacar las reglas. Si le damos a control o comando R, sacaré las guías y lo que voy a hacer es colocarlas un poco aquí a los lados para que me ayude a componer esto. Vale, vemos que ahora mismo me gustaría echar el SAT o mover el SAT un poquito hacia la derecha. Clico 2 veces y le voy a dar un golpe y a esto lo voy a, con el propio kerning, lo voy situando de modo que quede contento con la composición. Así me gusta bastante y de hecho yo creo que voy a prescindir, voy a mirar un momentito, de estos detalles que tenía aquí, estos asteriscos, me gusta más así, más limpio. Entonces directamente nos vamos a poner a animar esto, desplegamos los controles que tengo aquí en texto, Path Options, me voy a ir al inicio del timeline y voy a poner un keyframe aquí en First Margin, que este sería en mi posición inicial. De momento lo vamos a poner aquí en el 7 y la guía en este caso voy a quitar esta de aquí, la voy a retirar. Vamos a verlo un poco más de cerca y voy a colocar una guía en esta esquinita de aquí, de modo que yo me voy a dar la vuelta entera, pero yo lo que quiero es que la H esté situada exactamente en el mismo sitio, de modo que consiga hacer un loop perfecto. Voy a acotar el área de previsualización y le voy a dar a la barra espaciadora para que me haga play y comprobar si cuando llega aquí y vuelve al principio hace un loop correcto o, vamos a verlo, sí, yo creo que sí. En el caso de que veáis que salta un poco o que no engancha o no es exactamente igual esta parte de la animación con esta, ya os digo que el truco es crearos una guía. Lo que yo he hecho es coger como referencia esta terminación de la H y directamente colocarlo exactamente igual. Ahora lo que voy a hacer es chequear o comprobar un poquito la velocidad a la que va esto, porque tampoco queremos que sea una locura de rápido. Tiempo a leerlo, más o menos, tampoco marea mucho. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a separar en dos los ojos y la boca para poder animar la boca de modo que cuando el SAT esté arriba, la boca esté al revés y tengamos una cara triste. Aquí tenemos la cara, vamos a duplicar, comando D o comando o control D. Tenemos 2 veces esta capa, esta voy a pulsar enter, le voy a cambiar el nombre, voy a poner ojos y a la de arriba le voy a poner boca y la de arriba lo que voy a hacer es una máscara tal cual. Directamente la animación va a ser de golpe. ¿Qué quiere decir de golpe? Pues que cuando el SAT esté aquí arriba en este momento la boca va a estar triste. Voy a cortar la capa, venimos aquí, split layer. Otra cosa que conviene a veces es cambiar los colores a las capas que tienen relación. En este caso estas dos son la boca, así que visualmente con el color yo ya veo que son parte de lo mismo. Entonces lo que voy a hacer aquí es directamente darle la vuelta en la rotación, le voy a poner 180 grados y ya lo tendría. Voy a ocultar un momento la boca porque en esta capa solo quiero ver los ojos. También voy a hacer una máscara y voy a volver a hacer visibles las capas de la boca. Entonces la boca triste la voy a bajar hacia abajo y vemos un pequeñín problema, que es que me va a colisionar porque ocupa más con el happy. Entonces ahora vamos a ver cómo arreglo esto y cómo lo cambio. Selecciono el cursor, clico 2 veces en la máscara y la voy a hacer más grande hacia abajo, algo así. No me convence demasiado la boca triste, quizá habría que hacer una boca diferente. Vamos a hacerlo ahora mismo directamente.
ya habéis visto que voy a tener otra boca diferente. Me la voy a importar ahora mismo. Le voy a decir que footage y a la hora de importar voy a elegir la capa triste que acabo de generar ahora mismo. Aquí la tengo, la voy a colocar aquí. Le voy a poner el color naranja que habíamos elegido para que tenga relación con la otra boca. Y yo creo que esta boca va a funcionar mejor porque me va a dejar más espacio en la parte de abajo. La voy a situar, viendo un poco cómo se desarrolla la animación. Ahora sí que me gusta bastante más. Lo que hemos aprendido de esto es que a veces el diseño en movimiento no es como el diseño estático. A veces hay cosas que cuando las empezamos a mover nos damos cuenta que en determinados momentos de la animación no funcionan bien. Entonces sí que hay que estar abierto a, sobre la marcha, ir haciendo cambios de diseño. Ya para terminar, esto está prácticamente montado. Vamos a añadir un fondo de color con un shape layer rectangular. Si clicamos 2 veces en el rectángulo me la va a hacer el shape layer exactamente el tamaño de la composición. Pulsamos enter, le ponemos un nombre. Acordaros siempre de nombrar las capas y vamos a jugar un poco a diseñar. Vamos a tocar los colores de los elementos. Dejadme un momentito que me divierta. Nada más, o sea, ya lo que vamos a hacer es venirnos aquí y una de dos. Sabéis que tenemos 2 opciones para renderizar nuestras animaciones: o añadir a la cola de render, Add to Render QE, o Add to Adobe Media Encoder QE. Ya vemos que tenemos un smiley o tenemos un tío triste.